el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Dios cuida de mí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. es el hombre que pudo poder. Maranata Radio, la voz de Dios. No es que tengas suerte, eres un bendecido. No fue por la luna o el sol, eres un bendecido. No es que era tu día, es que eres un bendecido. Maranata Radio, siempre contigo. El ministerio Las Llaves del Rey Jesús presenta su programa Caminando con Jesús, de lunes a viernes de 7 a 8:30 de la mañana, por su emisora Maranata Radio 97.1 FM Estéreo. Un programa cristocéntrico que tiene como objetivo hablarte del diseño que Dios estableció para tu vida a través de su palabra. En coordinación y dirección, Uber Viloria Fagardo. Cristo, atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Cristo, atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Buenos días para toda la audiencia de Maranata Radio. En esta mañana reciban un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Caminando con Jesús. En esta emisión más del viernes 7 de agosto del 2020, damos las gracias al Dios Todopoderoso por el privilegio que nos da de poder llegar a sus hogares a través de los 97.1 en la FM en toda la depresión momposina. Saludarte, bendecir tu vida, desearte que el Todopoderoso derrame rica y abundante bendiciones sobre tu hogar, sobre los tuyos. En esta mañana deseamos que el Todopoderoso, el Dios de Israel, el que todo lo puede, el que estuvo muerto pero que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. En esta mañana darle las gracias a Dios por usted que está ahí en casa desde bien temprano disfrutando con la selecta programación de Maranata 97.1 en la FM. Gracias a Dios por permitirnos una emisión más de su programa Caminando con Jesús. También gracias al Todopoderoso por la vida de cada hombre, de cada mujer que está ahí en casa escuchando Maranata Radio. Agradecido con Dios por permitirnos respirar un nuevo aire, mirar un nuevo día. Gracias a Dios por todas las cosas que nos rodean, por el milagro de la vida. Recuerda siempre, amado amigo, que cada día que pasa sucede un milagro en tu vida. Lo que pasa es que nosotros siempre asociamos un milagro con una sanidad
o algo que de pronto tú tengas y te ha acontecido algo bueno, ya tú dices, eso es un milagro de Dios. Pero el solo hecho de tú mirar un amanecer, respirar un nuevo día, un nuevo aire, mirar alrededor y todo lo que está creado, contemplar la hermosura del Creador, el solo hecho de poder estar con vida es motivo para darle gracias, gloria, honra, honor y alabanza a Jesucristo. Y cuando tú caminas sabiendo que cada día que pasa es un milagro en tu vida, las cosas que se te hacen difícil, Dios las torna para bien, porque la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, el único instrumento, el único método que tienes para agradar a Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. No fe en la fe, valga la redundancia, sino la fe en Cristo Jesús es el método que Dios ha estipulado para poder acercarse a Él. ¿Sabes algo también? La palabra de Dios nos enseña algo muy interesante, y es que ella nos dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, qué interesante saber que aquellas personas que no es que sean justos porque han practicado toda su vida la justicia, no, sino que a través de Jesucristo, Él lo justificó en su muerte y resurrección con su preciosa sangre. Somos justificados por Cristo Jesús, y por cuanto hemos sido justificados por Jesús, entonces de ahí en adelante tenemos que vivir una vida en fe, agradando a Dios, porque su palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él es, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Buscar a Dios es decir, voy a obtener mi galardón. ¿Y cuál es el galardón? Primero, la salvación, la vida eterna a través de Jesucristo. Segundo, todo lo que tenga que ver con tu crecimiento espiritual de ahí en adelante. Tercero, puede ser todo aquello material que estás pidiendo a Dios. Por eso su palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aun cuando no sabes cuándo es que Dios te va a mostrar, cuándo Dios va a venir a darte lo que estás pidiendo, aun cuando no lo sabes, Él te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Amado amigo que estás ahí en casa en esta mañana, basado en todo lo que acabas de escuchar, es que el Espíritu Santo te quiere llevar a que en medio de la oración le pidas a ese Dios todopoderoso que te ayude a moverte en fe. Hoy el pueblo de Dios está necesitando de hombres y mujeres que se muevan en fe. La fe ha sido naturalizada. La fe espiritual, desafortunadamente, muchas veces la hemos naturalizado. Si no veo, no creo. O los milagros en el libro de los Hechos solo eran para aquel tiempo. Ya en este tiempo es poco. Porque era necesario que el Evangelio creciera, y por eso los dones, señales, prodigios y milagros que el Espíritu Santo daba y señales y prodigios que hacía, según era para aquel tiempo. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue vivo, Él sigue haciendo milagros. Dios todos los días hace cosas nuevas. De hecho, su palabra dice que todos los días su misericordia se renueva para con nosotros. Dios, cada día que pasa, hace cosas nuevas. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él está buscando hombres y mujeres que se levanten como estandarte, como antorcha encendida, a predicar las buenas nuevas de salvación, con autoridad, con el poder que le ha sido delegado a la iglesia, no mirando al predicador, no mirando a la vasija, al vaso de barro, sino mirando al que llena el vaso. Porque muchas veces colocamos la mirada en quien llena el vaso,
Muchas veces, repito esto, colocamos la mirada en el vaso, pero Dios quiere que coloques la mirada en quien lo llena, y Él es quien llena ese vaso de barro. Tú puedes ser una vasija de barro en las manos del alfarero. Tú puedes ser ese instrumento que Dios puede usar para su gloria y su honra. Pero solo una cosa tienes que hacer: creerle al Todopoderoso, creerle al Dios de Israel, creerle al que todo lo puede. Allí donde estás en esta mañana, quiero invitarte a orar. Acompáñame a orar. Detente un minuto, detente unos minutos. Suelta lo que estás haciendo por un momento. Yo sé que ya oraste, tal vez oraste al levantarte. Tal vez ya lo hiciste al poner el pie en el suelo. Pero aquí lo vamos a hacer unánimes, juntos y en armonía, como lo establece la palabra de Dios, unidos en un solo espíritu, pidiéndole a ese precioso Espíritu de Dios que nos guíe hacia todo camino de rectitud, y que en medio de esta palabra de oración que elevamos al Todopoderoso, seamos pidiendo conforme a su voluntad, porque Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. En esta mañana, allí donde estás, ora conmigo. Soberano y eterno Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos acercamos delante de ti para darte gloria, honra, honor, alabanza y exaltación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres Dios, que no hay otro como tú ni en el cielo ni en la tierra, que eres un Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos, que tu misericordia se renueva para con nosotros cada mañana, que no nos pagas conforme a nuestras maldades, que has tenido misericordia de nosotros, que cuando estábamos apartados de ti, separados de ti, cuando en nuestro corazón no había el más mínimo deseo de buscarte, Señor, tú nos atraíste a ti. Padre, nos buscaste. Padre, tuviste misericordia de nosotros y colocaste en nosotros el deseo, el querer como el hacer de buscar de tu presencia. Nosotros como seres humanos por naturaleza no nos agradan las cosas espirituales, porque la carne no le gusta escuchar la palabra. A los oídos naturales no le gusta oír las cosas de Dios. Pero cuando venimos a tu presencia, cuando en nosotros comienza a morar tu presencia, comenzamos a ser transformados por la presencia de ese precioso Espíritu en nuestro diario vivir. En esta mañana, amado Dios, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes en medio de toda aflicción, en medio de toda circunstancia adversa por la que estamos atravesando. Tal vez en este momento hace falta el trabajo. Tal vez en este momento la economía está siendo golpeada. Tal vez en este momento no tienes un horizonte claro. Tal vez en este momento las cosas no te están saliendo bien. Te sientes entre la espada y la pared. Vienen pensamientos a tu cabeza de suicidarte, de irte lejos, de tirar la toalla. Y te preguntas muchas veces si he tratado de agradar a Dios y si mi vida ha girado en torno a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Pues déjame decirte en esta mañana que Jesucristo envía a sus mejores soldados a la guerra. Cuando tú decidiste seguir a Jesús, le diste la espalda a Satanás. Cuando decidiste seguir a Jesús, le diste la espalda al pecado. Y el que propicia el pecado en el ser humano no le agrada que tú y yo busquemos de Dios. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, cuando dedicas tu vida al servicio de Dios, te conviertes en un blanco de Satanás. Y Él no te va a traer agüita helada. Él no te va a traer juguito donde estás sentado.
para que sigas predicando como lo estás haciendo, para que sigas hablando de Cristo como estás hablando. No, Él va a tratar de truncar la obra de Cristo en ti. Él va a tratar de colocarte palos a la rueda para que no prediques del Señor. Él va a tratar de detener lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? En lo que mejor sabe hacer Él, y es trayendo aflicción al ser humano. Pero en esta mañana Dios tiene una palabra para ti, y es que la aflicción del tiempo presente es la oportunidad de catapultarte a un nivel mucho más grande que el que en este momento te encuentras. Que las puertas que se te han cerrado, Dios está por abrir 2 puertas mucho mejor que aquellas que te se habían cerrado. Que lo que habías perdido, Dios está a punto de volverte del doble. Porque Dios es poderoso para caminar de la mano de aquel que le busca y le cree. Dios camina con los que caminan. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a reconocer en esta mañana nuestra imperfección delante de ti. Ayúdanos a decirle a Dios: somos débiles. Y por más espirituales que seamos, muchas veces las aflicciones tocan la puerta de nuestra vida. Y muchas veces nos hacen menguar. Y muchas veces en medio de la aflicción del que no hay, nos olvidamos de la palabra que tú has dado. Ayúdanos a abrazar tu palabra. Porque si por un oído me está hablando el enemigo, para que él escuche, yo tenga para decirle. Aunque vengan pensamientos a mi vida con ganas de tirar la toalla, aunque vengan muchos por qué a mi vida de lo que estoy viviendo, mi fortaleza está en Jesucristo. Mi fortaleza está en aquel que ha dicho: no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios. Que aún estoy vivo y aún muerto en Cristo Jesús hay esperanza. Porque la palabra de Dios dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ti hay esperanza, Señor. Tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mitigue pan. En medio de una aflicción tal vez parecida a la que estás atravesando tu mujer, a la que estás atravesando tu varón, un hombre de Dios como lo eres tú, o como lo es usted, dijo estas palabras que hoy marcan mi vida y marcarán la tuya para siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mis pies al resbaladero, porque no se duerme el que me guarda. Oh, aleluya. Aún en medio de la tormenta, aún cuando mis ojos estén viendo una realidad, porque la fe no niega la realidad. La fe cambia las circunstancias del momento. La fe nunca niega la realidad. La fe cambia la circunstancia. El salmista David estaba pasando por un momento de tribulación cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes. Estaba buscando qué acaso en dónde poner su mirada. ¿Qué significan los montes para ti? Esa aflicción por la que estás atravesando, esa circunstancia por la que hoy estás atravesando, tal vez sea económica, de empleo, de salud, en el hogar, conflictos, no lo sé.
Pero al igual que el profeta David, el salmista dijo, hoy tú también debes decirlo. Alzaré mis ojos a los montes. Una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. ¿Y sabes qué te dice Jesús? No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Dios esfuerza a sus valientes. Dios esfuerza a sus valientes. De hecho, su palabra dice, los valientes son los que arrebatan el cielo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. No dice los cobardes, porque los cobardes retroceden cuando ven la guerra en todo su peso. No retrocedas en medio de la aflicción, que el problema, que la dificultad por la que estás atravesando no te haga desviar del propósito que Dios ha trazado para tu vida. Aleluya. Los valientes van para adelante, pero los cobardes retroceden. Oh Espíritu de Dios, en esta mañana trae regocijo, trae paz a esos corazones. Que no miren el vaso, sino quien está llenando el vaso. Que no miren el pedazo de barro, sino el alfarero que lo está moldeando. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana trae refrigerio a esos corazones. Trae refrigerio a esas almas. Trae refrigerio, Señor. Paz, gozo, óleo de alegría. Que tu presencia, Señor, sea llenando su vida. Que esta palabra penetre en lo más profundo de sus corazones. Y en medio de toda adversidad, ayúdanos a decirte, aunque somos carne, y en la carne somos débiles, en el Espíritu somos fuertes. Aleluya. Porque Jesucristo me sustenta. Aunque llore, aunque muchas veces me entristezca, seguiré creyendo en el Dios de mi salvación. Seguiré creyendo en el Dios que me da la vida. Seguiré abrazando las promesas que Él ha dado a mi vida. La adversidad por la que estoy atravesando hoy no harán que yo quite la mirada de aquel que me ha dicho, no desmayes, porque yo soy tu Dios. De aquel que me ha prometido que Él es mi sustentador. De aquel que ha dicho, yo soy el Dios que hace descender maná del cielo a mi pueblo. Yo soy aquel Dios que hace brotar agua de la peña. Yo soy ese Dios que en medio del mar abre caminos y coloca las aguas como paredes a izquierda y a derecha. Yo soy ese Dios que hizo caminar a mi pueblo en seco en medio del mar. Yo soy ese Dios que quebranta cerrojos de hierro y puertas de bronce. Abre. Yo soy el que soy. El Espíritu Santo en esta mañana trae una palabra adicional para ti. Cuando Moisés estaba en el desierto, se le había olvidado lo que Dios había puesto en su corazón: libertar a su pueblo. Pero el desierto lo hizo olvidar de aquellas promesas, de aquello que Dios había puesto en su corazón. La palabra de Dios dice
que Moisés era un hombre sabio, elocuente, cuando estaba en Egipto, en el palacio real. Pero en el desierto se volvió un hombre tosco de palabra. Y cuando Dios se le aparece en la zarza, cuando Dios lo llama, cuando Dios le encomienda la obra a la cual lo había llamado hacía ya 40 años, Moisés se le había olvidado lo que Dios había dado a su vida. Y su corazón estaba lleno de muchas cosas que nada tenían que ver con el propósito de Dios. En su corazón, aunque la Biblia no dice qué tantas cosas había en el corazón de Moisés, sí nos deja ver que algo no muy bueno había. Porque Dios le dice: mete tu mano en la parte izquierda de tu corazón. Y cuando Moisés mete la mano y la sacó llena de lepra. Dios había limpiado el corazón de Moisés para encomendar la obra a la cual lo había llamado. Hay corazones que tienen que ser limpios para comenzar la obra que Dios te ha encomendado. El desierto no debe hacerte olvidar de las palabras, de las promesas que Dios te ha dado. ¿Cómo sé yo lo que Dios ha dado a mi vida? ¿Por qué lo sabes? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de quién tú eres, de que tienes el ADN de Dios. Porque el desierto o lo que tú hayas hecho en el momento no demarca tu futuro. Tu futuro lo demarca Cristo si caminas con Él. Moisés se había olvidado de lo que Dios había puesto en su corazón. 80 años tenía Moisés cuando Dios se le aparece en medio de esa zarza. Y lo que hace Dios es tratar con Moisés primero. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, Dios está tratando contigo. Porque hay cosas en tu vida que debes soltar y aún no las has soltado. Porque hay cosas en tu vida que debes dejar y aún no las has dejado. En esta mañana, Padre Santo, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Porque el desierto por el que estoy atravesando no me hará olvidar de quién soy yo. Dile ahí en casa, dile: Señor, gracias. Porque la dificultad por la que estoy atravesando no me hará olvidar de quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Dile: yo soy una hija de Dios. Y mi ADN está claro. Y el diablo no hará que a través de las pruebas yo olvide quién es mi Padre y de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
8 de la mañana con 14 minutos. 8 de la mañana con 14 minutos. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la vida de cada persona, de cada hombre, de cada mujer que está ahí en casa escuchando Maranata Radio a través de los 97.1 en la FM. Decirte que puedes enviarnos tu mensaje de texto vía WhatsApp o texto normal al número 321-738-5916. Darle gracias a Dios por esta preciosa palabra que en esta mañana nos ha regalado. Una palabra de consolación, una palabra de fortaleza en medio de toda aflicción. Él es un Dios de milagros, Él sigue haciendo milagros. Él no ha parado de hacer cosas nuevas cada día. En ti hay una obra que Dios está haciendo. Amado amigo que estás allí en casa, invitarte a que si tienes alguna pregunta que hacernos, como lo es ya habitual, en este su programa Caminando con Jesús, el set de preguntas y respuestas. Usted envía su pregunta, formula la pregunta, nosotros asimismo estaremos respondiendo. De acuerdo pues a la pregunta que nos haga, estaremos respondiendo. Lo interesante aquí es que queremos compartir contigo, queremos interactuar. Desde allí donde te encuentras, desde tu hogar, desde tu casa, allí donde estás, puedes escribirnos en Facebook Live, si así lo quieres, dejarnos tu pregunta allí, o nos las envía el WhatsApp al 321-738-5916. 321-738-5916. Ese es el número con el que puedes estar en contacto con nosotros en esta mañana a través de los 97.1 en la FM Maranata Radio. Agradecido con Dios, con el Todopoderoso, con el bendito, por la vida de esas personas que día a día nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes en esta mañana, por la palabra que Dios nos regala. Dios bendiga la vida de Jen Jiménez. Bendiciones en esta mañana, también para Isidro Martínez Benavides, bendiciones también para Fabiana Ahumada, el evangelista, Dios bendiga su vida. También bendecimos al pastor J. David Quintero Martínez, Ramo Cruz, Carlitos, Dios te bendiga. Gracias por la sintonía a través de Maranata Radio 97.1 en la FM. Saludamos a Arlet José Hernández Arrae en Cantagallo, Bolívar. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, los tuyos. También saludos para la honorable concejal. Dios te bendiga, mi amada amiga, que el Todopoderoso sea derramando abundantes bendiciones sobre tu vida. En Cantagallo, Norelvis, la hermana de mi hermano Arlet José Hernández Arraez. Bendiciones también para la progenitora de estos dos seres humanos que he nombrado acá, Clara Arraez. Bendiciones en esta mañana para cada uno de ustedes que está ahí en sintonía. Dios bendiga la vida de Jacqueline Ulloa, que bendiciones para ti, mi amada hermana. Gracias por estar en sintonía a través de los 97.1 en la FM. También saludamos a cada uno de esos oyentes que están día a día a través de este medio de comunicación. Déjanos saber tu petición. Déjanos saber la obra que Dios ha hecho en ti. Déjanos saber realmente lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este medio de comunicación, que es el instrumento o es un instrumento que Dios ha usado para bendecir tu vida, la vida de muchos que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Gloria, honra, alabanza y exaltación al Dios que todo lo puede, al gran yo soy, al príncipe de paz, la rosa de Sarón. Envíanos tu pregunta. Queremos saber que estás allí. Queremos saber que nos estás escuchando, de dónde nos escuchas. Y si tienes alguna pregunta que hacernos, aquí estaremos prestos a responder en este su programa Caminando con Jesús. Dice acá Isidro Martínez Benavides: buenos días, amigo Uber. Que Dios te bendiga, una bendición para mi querida madre Elvira Rosa Benavides. Un abrazo desde Bogotá. Claro que sí, Dios bendiga la vida de su señora madre Elvira Benavides, de parte de Isidro Martínez desde Bogotá. Le envía este saludo acá a su querida viejita en Sicuco, Bolívar. Que sea tu casa
8:19, vamos a escuchar una canción, ya regresamos. Mientras tanto, usted nos envía sus mensajes de texto y comenzamos a leer los que ya están ahí. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. 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 No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas Mañana mi de- universo. Las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos. Damos gracias a Dios por la vida de cada persona que está ahí en sintonía.
a través de los 97.1 en la FM Maranata Radio. Agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes que está ahí en la sintonía. Es un privilegio poder llegar a muchos hogares y poder responder preguntas que la gente nos envía vía WhatsApp, o preguntas realmente que están allí guardaditas o que usted no tiene clara. Aquí surge una pregunta. Si Jesús es el mismo Dios, ¿cómo pues en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 7 al 8, Jesús dice que hay cosas que solo están en la sola potestad de Dios, si Él es Dios mismo? ¿Cómo pues hay cosas que Jesús no sabe y que sí sabe Dios? Bueno, qué interesante estas preguntas, ¿no? Que estas preguntas surjan. Yo quiero volver a repetir la pregunta para que así haya claridad sobre la pregunta y mucho mejor la respuesta, ¿vale? Si Jesús es Dios, ¿por qué hay cosas que están en la sola potestad del Padre si Jesús es Dios mismo también? Según el libro de Hechos, capítulo 1, versos 7 al 8. Bueno, vamos a leer el texto. Lo tengo aquí al frente. Los que me pueden ver por Facebook, pues ahí alcanzan a ver la Biblia. Dice el texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7 al 8. Pero vamos a leer vamos a leerlo todo, o sea, hasta el 6, para entender el contexto del texto, o sea, realmente a qué se refiere Jesús allí. Dice la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Muy bien, amados. Es bueno, y vuelvo y repito, que cuando estas preguntas surgen, es bueno que uno analice el texto para poder dar una respuesta acertada, contundente, con una claridad que no quede dudas, para que cuando a su casa venga alguien a decirle lo contrario, que Jesús no es Dios, sino que es hijo de Dios, solamente, que no es Dios, sino que es hijo de Dios solamente, usted pueda responder. Primero, para poder aclarar lo que acabé de decir ahora último, que Jesús no es Dios, sino hijo de Dios, que hay alguien que lo dice. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en el verso 12, déjeme, voy allá un momento, como lo dije ahorita, para dar una respuesta clara sobre el tema. Note en el verso 1 del capítulo 1 del libro de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está diciendo claro que Jesús es Dios. Ahora, pero como de pronto no, pero es que lo que era Dios era el verbo. Bueno, ¿qué era el verbo? Vamos a leer el texto 12, el texto 11.
el versículo 11 de ese mismo texto que estoy leyendo. Versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y es donde quiero sentar lo que estoy diciendo, el fundamento bíblico que le estoy dando a lo que estoy diciendo. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. El verbo que vemos en el capítulo 1, verso 1, que nos dice, y el verbo era Dios, ahora en el capítulo 14 está diciendo, y aquel verbo que era Dios se hizo carne. ¿Sí ve? Ahí está claro. ¿Es Dios o no es Dios? Sí, es Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es más bien lo que Jesús quiere decir cuando le está diciendo esto a sus discípulos? Porque como dije, hay que entender el contexto de las cosas. Y escúcheme, por favor, que hay algo muy interesante. Ellos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta. A lo que Jesús responde: no os toca a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿A quién se está refiriendo Jesús allí? A ellos. ¿A ellos quién? A los discípulos, a los que preguntaron. Cuando Jesús se refiere al Padre, lo está haciendo en calidad de hijo, porque Jesús actuó como Dios, pero también actuó como hijo. Actuó como ser humano, pero también actuó como Dios. Y usted dirá: no, hermano, ¿cómo así? Ahora sí. Claro, ¿se acuerda que cuando hubo un hombre rico, un hombre acomodado que invitó a Jesús a comer a su casa, y entró una mujer que le lavó los pies a Jesús, le lavó los pies y dice la Escritura que esta mujer se los enjuagaba con el pelo y le derramó aceite, y el que había invitado a Jesús a la mesa de su casa dijo esto: si este hombre fuera profeta, supiera quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Este hombre no vociferó, no abrió sus labios para decir esto, pero, escúcheme, sí lo pensó. Y Jesús sabía lo que él estaba pensando. Y eso solo es don de Dios, porque ni siquiera el diablo mismo sabe lo que tú estás pensando en este momento. El diablo no sabe lo que tú piensas. Lo que pasa es que él habla el oído de las personas, y cuando las personas actúan, pues obviamente ya él le dijo que actuaran, los guió a que actuaran. Por eso él sabía que tú ibas a hacer lo que él te dijo que hicieras, porque te guió, te incitó a que lo hicieras. Cuando una persona se quita la vida, se ahorca, se mata, el diablo le habla el oído: mátate. Demonios le hablan en el oído: mátate, no vales nada, no te quieren. ¿No ves que tu mamá no te quiere, tu papá tampoco te quiere? Quieren es al más chiquitico, quieren es a la otra. A ti no te quieren, tú no vales nada. ¿Tú qué haces en este mundo? Dándote el desprecio. Degradándote. Palabras que te degradan tu autoestima. El enemigo te envía demonios para que te hablen eso al oído. Usted lo piensa. Y cuando actúas, obviamente el diablo lo hace. Sabe que lo ibas a hacer porque te lo estaba poniendo. Y obviamente eso es así como, se lo voy a ilustrar de esta manera.
no es lo mismo, no es el rostro el mismo, o la expresión más bien, no es la misma expresión del rostro del ser humano cuando alguien le está diciendo palabras bonitas, no es la misma expresión de ese rostro cuando alguien le está diciendo palabra grosera. ¿Verdad que no? No es la misma expresión. Entonces, cuando el diablo está hablando al oído de acuerdo a tu expresión, el diablo sabe que tú lo vas a ejecutar. Pero de ahí a que él sepa tus pensamientos, no lo sabe. El único que sabe eso es Dios. Y Jesús, como Dios, lo supo. Amén. Jesús supo lo que aquel hombre hablaba. Entonces, cuando Jesús está diciendo, no les toca a ustedes saber lo que hay en la sola potestad del Padre, no está diciendo que Él no lo supiera. No está diciendo, yo no sé esto. Jesús está hablando en la condición de hombre. Y para esto tengo que ilustrar otra, que con esto le sigo dando más fundamento bíblico a lo que estoy diciendo, en este caso a la respuesta. Un ejemplo, cuando un joven vino a la presencia de Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo bueno hay uno solo y es Dios? Pregunto, ¿Jesús acaso era malo? ¿Usted cree que Jesús era malo? No, pero Jesús estaba hablando en la condición de humano, en la condición de un hombre mortal como tal. Así estaba hablando Jesús. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, no les toca a vosotros saber el tiempo, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se está refiriendo a ellos. No les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No quiere decir esto que por eso Jesús no sea Dios. Claro que es Dios. Jesús es Dios, seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, qué interesante es realmente cuando estas preguntas salen. Alguien dirá, pero ¿cómo van a preguntar eso? No, esto es bueno. Créame lo que es buenísimo. ¿Por qué? Porque es que hay doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. Entonces, usted ya tiene un sustento bíblico claro sobre este tema. Amén. Entonces, ahora mire, para darle otro sustento bíblico a esto, un piso bíblico, yo quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 9, verso 4 al 5. ¿Sí? Libro de Romanos, capítulo 9, verso 4 al 5. Yo digo libros, carta a los romanos. Bueno, pero eso no me deja hacer que soy un hereje, ¿no? Porque a veces nos pegamos de unas cosas. Es que él no le dice a las cartas paulinas, no le dice libro. Bueno, cartas. A veces le digo carta, a veces le digo libro, pero no tiene nada que ver con el contexto, ¿eh? Dice la Escritura en el verso 4 del capítulo 9 del libro de Romanos, que son israelitas de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley o el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Que Jesús es Dios, claro.
que no es Dios, susténtemelo con la palabra, porque yo con la palabra se lo puedo sustentar y cualquiera le puede sustentar que lea las escrituras, lo puede hacer también. Solo es tener un poco de conocimiento referente a esto y por eso dije, estas preguntas son buenísimas porque te preparan a ti. Cuando lleguen a tu casa a tocarte la puerta y te digan lo contrario a lo que yo usted escuchó, no, un momento, déjeme y le busco el libro de Romanos capítulo 9, carta a los Romanos capítulo 9, verso 5. Leí el 4, era para decirle que el apóstol Pablo le está dando una amplia instrucción a los romanos acerca de la elección de Israel y el pueblo gentil que pasaba a ser el Israel espiritual de Dios. Y le está diciendo y concluye con un texto bíblico impresionante que fue el que acabé de leer, el verso 5 del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces creo pues que el único fundamento que tenemos nosotros y la única autoridad que hay para hablar acerca de Dios es la palabra. Y si la palabra te está dejando ver que es Dios, que Cristo es Dios, pues ahí está claro, amén. Entonces, eso es como para poder uno ir aprendiendo a contrarrestar con la palabra las herejías de personas que de pronto equivocadamente están predicando la palabra, amén. Obviamente todo esto partiendo desde una base fundamental y es el amor de Cristo, amén, haciéndolo así, con amor. Bien, mis amados, creo pues que he podido responder a esa pregunta, el porqué del libro de los Hechos, donde Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús estaba hablando desde su punto de vista allí en ese momento como ser humano, pero no como Dios. ¿Jesús sabe cuándo restaurará el reino de Israel? Claro que sí lo sabe, sí lo sabe. No está a la derecha del Padre. Entonces, amados, que están ahí en casa, si hay otra pregunta que usted pueda regalarnos para que podamos seguir compartiendo en esta mañana, saludo especial para mi amada suegra, en sintonía con Maranata Radio, Luz Monsalve, Dios te bendiga, que el Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre cada persona que Dios pone en su corazón abrir las puertas de su hogar a través de la radio, a través de la internet. Bendito el Dios de Israel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, si hay otras preguntas que hacer, si usted pues, tiene alguna pregunta allí en casa, en donde me está mirando o escuchando, si tienes alguna pregunta que hacernos, bueno, nos puedes marcar a nuestro número de teléfono 321-738-5916, número de teléfono de Maranata Radio, 321-738-5916. A ese número puedes marcarnos. Si no hay otra pregunta, nos vamos con la preciosa palabra de hoy. El Espíritu Santo trae una palabra poderosa para tu vida, para mi vida en esta mañana. No te muevas de la sintonía, vamos a escuchar una canción y ya regresamos a través de los 97.1 en la FM Maranata Radio, una emisora con el deseo de exaltar y glorificar el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Salvador. También agradecemos desde estos micrófonos a todas las personas que Dios ha tomado como instrumento de bendición para este medio de comunicación. Agradecido con Dios y con cada persona que Dios usa como instrumento para aportar a la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Esto está aquí no con mis fuerzas, porque si fuera por mis fuerzas ya ni existiera. Esto está aquí por la misericordia de Dios. Y aquí estamos hasta que Dios lo permita. Bendiciones, ya regresamos.
profesora en clase le pregunto a sus alumnos: dígame dónde queda el infierno. Y hubo un momento de silencio en aquel salón. No había respuesta para la pregunta, nadie habló, porque los niños estaban muy pequeños. Pero de repente una pequeña levantó la mano. Su vestido estaba remendado, con sus zapatos rotos una lágrima brotó. Con sus ojitos tristes ella vino y respondió: allá en mi casa donde queda el infierno. Porque mi papá cada noche viene borracho a la casa a maltratar a mi mami. Yo la veo llorar, yo la veo sangrar por esas heridas que sus golpes le hacen. Mi hermano mayor un día se marchó preso de la droga a vivir a la calle. El infierno yo lo conozco bien, queda allá en mi casa y de mi casa no sale. El hambre vive allá en mi casa. Ayer de tarde no cené, no hubo comida en la mañana, vine al colegio sin comer. El infierno queda en mi casa, allá no quisiera volver. Yo no conozco la esperanza y el dolor me mató la fe. Y la profesora lloró, en el salón todos lloraron con ella. La profesora abrazó a la pequeña, esa respuesta le tocó el corazón. Por eso escribí esta canción, un testimonio que toca las entrañas. A mí esta historia me hizo un nudo en el alma, a mí esta historia me inspiró esta canción. Esa misma profesora ya después de algunos años, en otra ciudad y otro colegio, una pregunta similar hizo en aquel salón: ¿dónde queda el paraíso? Digan por favor. Pero otra vez todos hicieron silencio. De pronto se levantó una niña y pidió la palabra: el paraíso queda allá en mi casa. La profesora de inmediato la reconoció, aquella niña que hace tanto tiempo la marcó. Hablaba diferente, estaba cambiada. El infierno ya no queda en mi casa, porque mi papá se encontró con Jesucristo. Por eso en mi hogar hay felicidad, y mi hermano hoy en día no es un drogadicto. No ha vuelto a llorar más nunca, mamá, porque los golpes se han transformado en caricia. Yo puedo cantar de felicidad, porque Jesucristo ha bendecido mi vida. El hambre se fue de mi casa, ya no hay miseria ni escasez. Jesús me llenó de esperanza, su mano me enseñó la fe. El paraíso está en mi casa, doy testimonio que así es. La mano eterna me acompaña, el mal se ha convertido en bien. Y la profesora lloró, pero este llanto mezclado con sonrisa. La niña la abraza y le obsequia una Biblia, y le habló tan bonito de mi Señor. Y la profesora aceptó a Jesucristo como el guía de su vida. El Dios del cielo le salvó a su familia, y a mí Jesús me regaló esta canción. El hambre se fue de mi casa, ya no hay miseria ni escasez. Jesús me llenó de esperanza, su mano me enseñó la fe. El paraíso está en mi casa, doy testimonio que así es. La mano eterna me acompaña, el mal se ha convertido en bien. El hambre se fue de mi
profesora en clase le pregunta a sus alumnos: dígame dónde queda el infierno. Y hubo un momento de silencio en aquel salón. No había respuesta para la pregunta, nadie habló, porque los niños estaban muy pequeños. 8 de la mañana con 49 minutos, 8 con 49. Damos gracias a Dios por la vida de cada persona que está ahí en sintonía a través de los 97.1 en la FM Maranata Radio. Quiero invitarte en esta mañana que me acompañes a compartir una preciosa palabra. Estoy ubicado en el libro de Lucas, capítulo Lucas, déjeme y ubico acá la Biblia. Estoy ubicado en un texto bíblico muy hermoso, libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Tiene como título allí parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. Me llama la atención a mí porque realmente esta es una secuencia de parábolas que Jesús enseña a el pueblo de Israel, que pareciese ser que tenía mucho conocimiento de las Escrituras, porque se dedicaban a estudiar las Escrituras, y a la multitud que les seguía, que en verdad pues también tenían conocimiento de las Escrituras, unos más que otros, pero al final de cuentas tenían conocimiento de ellas. Un pasaje bíblico que hoy nos va a dejar una gran enseñanza y que va a romper o va a quitar estructuras mentales establecidas por el hombre a través de lo que denominamos la religiosidad del ser humano. Queda claro, amado, decirles que es muy interesante prestar atención a este texto. Voy a tratar de dividirla en dos partes, segmento 1, segmento 2. Es decir, el día lunes, si así lo permite el Señor, estaremos volviendo con el segmento 3 de este pasaje precioso que el Espíritu Santo hoy nos va a regalar. Dice la Escritura en el capítulo 15 del verso 11 lo siguiente: también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dice la Escritura, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amado Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos, toma mi mente, mi alma, mi ser, sujeto mis labios y lo llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Mis pensamientos los llevo cautivo a la obediencia de Jesús. Espíritu Santo, tú hablas a través de mí. Yo soy ese instrumento que tú usas para hablar, pero es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, amados amigos, yo quiero que comencemos analizando la parábola de Jesús. Y para esto tengo que decirte un poco el objetivo realmente de la parábola
¿Cuál era el objetivo que llevaba esa parábola a la final? Que debía decírtelo al último, pero te voy a dar un poquito de lo que te voy a decir a lo último, de haber cumplido las dos partes, para que te quedes ahí pendiente a que quiero más, porque esa es la idea, ¿verdad? La Escritura nos enseña algo muy interesante, y es que Jesús, a través de esta parábola, quiere enseñarle al pueblo de Israel cómo funciona realmente el reino de los cielos, porque al parecer ellos tenían una perspectiva equivocada de lo que realmente era el reino de los cielos, aun cuando tenían conocimiento de las Escrituras. O sea, tenían un concepto totalmente errado de lo que es o cómo funciona el reino de los cielos para con la humanidad aquí en la tierra. Muy a pesar de que los israelitas habían muchos maestros de la ley, eruditos de las Escrituras, y que cada uno de ellos iba al lugar de congregación por lo menos un sábado, pero que iban a escuchar la palabra de Dios, y eran muy rigurosos en tratar de cumplir esa ley. Entonces, cuando Jesús está mirando realmente la forma como ellos están dimensionando el reino de Dios aquí en la tierra, a través de esta parábola, Jesús trata de tumbar toda fortaleza humana establecida en la mente del ser humano. Trata de tumbar toda religiosidad establecida en su mente que habían montado como doctrina, porque ¿sabes qué hace la religión realmente? La religión te aparta de Dios, porque tú a través de la religión, y no estoy hablando de una religión en particular, la religión te aparta de Dios, porque a través de ella es el método por el cual el ser humano trata de acercarse a Dios, a través de la religión. Y usted dirá, pero ¿cómo así, hermano Isaac? No, es que seguir a Cristo no es pertenecer a ninguna religión. Seguir a Cristo es guardarte para Él y vivir una vida conforme la palabra de Dios lo establece. La religión ha sido inventada por el hombre con métodos humanos. Wow, sí, como lo escuchó. La religión ha sido inventada por el ser humano con métodos, y a través de esos métodos, según agradamos a Dios, según buscamos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesús vino, al igual que hoy, había muchas religiones. Y te puedo decir así tres reconocidas. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos y los estoicos, 4. Y muchas más. Porque en aquel entonces, cada pueblo, cada nación practicaba un culto a través de la religiosidad. Y ellos tenían esa fortaleza mental establecida allí. Y a través de este texto, que yo acabé de leer la mitad del texto, Jesús quiere tumbar esa fortaleza y mostrarle realmente cómo funciona el reino de los cielos para con los hombres aquí en la tierra. Jesús vino a partir la historia de la humanidad en dos, en un antes y un después. Por eso siempre se habla antes de Cristo y después de Cristo. La palabra dice entonces a través de esta parábola, note bien, que un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos que pueden estar representando hoy
al pecado y al que se justifica a sí mismo del pecado. Como lo escuchó. Y de ahí en adelante usted lo puede aludir o lo puede comparar, que no se salga de los estamentos bíblicos. Pero hay algo interesante que la palabra nos enseña allí. Dice la palabra que el hombre tenía dos hijos. ¿Dos qué? Dos hijos. Y el menor le dijo a su padre: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponden. Número uno, note esto: el hijo se sintió con autoridad de decirle al padre, por ser su padre, que tenía derecho a una herencia. Y le dice: dame los bienes que me corresponden. Y dice la Escritura: y le repartió los bienes. Escuche, que aquí nos habla ahora en plural, no en singular. Dice la Escritura: y le repartió los bienes. ¿A quiénes? A todos dos. Le dijo: esta es tu parte y esta es tu parte. Al hijo menor y al hijo mayor. Los bienes, a todos dos se los repartió igual. Amén. ¿Quién se los repartió? Pues el Señor del que la Biblia está hablando. Y note lo siguiente: después de haberle repartido los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo escuchó? Por lo regular, cuando nosotros vemos o leemos este texto, nos enfocamos en el pecado que cometió el hijo pródigo y en lo que hizo. Pero se nos olvida que allá en lo más profundo del texto también hay un hombre que pareciera que no estuviera cometiendo pecado, pero que sí está cometiendo pecado, y que la Biblia nos los deja ver. Solo que cuando miramos el texto por encima y lo leemos así, nos enfocamos en esto, en que el hijo pidió todos sus bienes y se fue a una provincia y vivió con prostitutas, malgastó todo lo que tenía. Y nos enfocamos en ese pecado porque efectivamente era un pecado. Pero hay cosas que también son pecado, que nosotros estamos viendo como que no lo son, pero que a la final nos van a terminar o terminan, escúcheme, terminan convirtiéndote en un hombre que crees que no necesitas de salvación. Porque te sientes tan santo, que ya no necesitas nadie en quien te salve. Porque has cumplido tan bien la palabra y te portas tan bien según, que no hay necesidad de un Salvador. Esta es la profundidad que está en este texto. Todo esto que yo le acabé de decir está en este texto que leí. Y usted lo puede examinar con cuidado en su casa, y el Espíritu Santo te va a dar más, quizás aún, de lo que me ha dado a mí. Amén. Dice la Escritura aquí que no muchos días después de haberlo juntado todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo se va de casa. Estaba en casa, pero en casa le tenía todo,
pero no tenía algo: libertad. Le faltaba experimentar una vida que nunca había tenido. Hay muchos jóvenes hoy que les gusta experimentar. Hay muchos jóvenes que están en casa, que están bien y creen que están mal. Y si papá o mamá les dice algo, ya se sienten ofendidos y desean irse de casa porque se sienten mal. Este joven lo tenía todo en casa, pero se sentía mal en casa. Y sabes, amado, desafortunadamente, nosotros los seres humanos muchas veces, para poder darnos cuenta del valor que tienen las cosas o las personas, tenemos que estrellarnos. ¿Cómo? Como lo escuchó. Desafortunadamente, muchas veces nosotros los seres humanos, para poder darle el valor a las cosas o personas que tenemos en casa, tenemos que estrellarnos para poder darnos cuenta lo importante que es lo que tengo en casa y los padres o lo que dejé en casa. Este joven lo tenía todo en casa, pero quería ir a experimentar. Quiero ir a experimentar el mundo. Y sabes, el mundo muchas veces te aplica un dicho que dice: cuánto tienes, cuánto vales. Pero en Cristo Jesús no es así. Este joven, en el mundo le aplicaron ese dicho. Se lo aplicaron a su vida. Porque mientras tuvo dinero, estaba bien porque tenía mujeres a su lado y quizás gente que si él se escupía celebraban el escupitazo que tiraba, porque tenía dinero para congraciarse con él. Pero luego que quedó sin dinero, luego que quedó sin nada, dice la Escritura que vino una gran hambre en aquella ciudad donde él estaba. ¿Lo quiero leer? Dice la Escritura: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. O sea, usted sabe lo que es esa palabra, arrimó. O sea, vivir recostado. Se arrimó a un hombre. ¿Y sabes qué le hizo ese hombre? Lo mandó a hacer algo que nunca en la vida él había hecho. Porque ni siquiera el pueblo de Israel en ese entonces le gustaba el cerdo. Para ellos era abominable lidiar con cerdos. Pero aún esto le tocó para que aprendiera a valorar lo que tenía en casa. Aleluya. Dice la Escritura: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Recuerda que le dije que para Israel, para un israelita, era abominable, era desagradable lidiar con cerdos por temas del Antiguo Testamento. Dice la Escritura que mucho peor aún, tocó tanto fondo este hombre, que ya no solo estaba lidiando los cerdos, sino que quería comer de la misma comida que estaban comiendo los cerdos, bendito Dios. ¿Ah? Muchas veces a nosotros nos toca caer tan profundo, que la caída sea tan estrepitosa y profunda, para que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado,
para que aprendamos a valorar lo que tenemos en casa. Porque cuando tenemos una mujer buena en casa, estamos buscando una en la calle que para saber si te va a salir buena. Cuando tienes a un hombre bueno en casa, estás mirándole los defectos al hombre y estás tal vez mirando el de la vecina que te parece mejor que él. Que cuando tienes unos buenos padres, estás mirando que los padres de aquellos amigos tuyos son mejores que los tuyos. Que cuando te dicen no hagas esto, te parece una ofensa porque ya tú eres un joven, una joven que puede hacer las cosas por sí misma y no tiene necesidad que nadie la mande. ¿Sí? Esa es la actitud de muchas personas que no valoramos, que no valoran lo que tienen y que les toca estrellarse, les toca tocar fondo para poder reaccionar. Había un hombre que tenía una esposa muy buena, buena en el sentido que siempre lo atendía, se desvivía por él. Y este hombre no le parecía una excelente mujer. Tal vez tenía sus ojos inclinados por fuera. Pero se fue de casa aburrido de la mujer que tenía, porque se había conseguido una que sí lo consentía, que sí lo amaba, que sí se preocupaba por él. Y esa misma mujer, escúcheme, esa misma mujer después se fue con otro hombre y lo dejó tirado. Y después él se rascaba la cabeza. ¿Y ahora cómo hago yo para volver a mi casa con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo hago yo para decir a mi esposa lo que me ha acontecido? Que la dejé abandonada, triste y sufriendo con sus hijos por irme detrás de una que me dejó por otro. Wow. Se tuvo que haber estrellado para poderse dar cuenta de lo que tenía en casa. Este hombre se tuvo que haber estrellado, haber caído tan bajo para poderse dar cuenta de lo que tenía en casa. En casa lo tenía todo. Y lo más impresionante es que cuando tú caes tan bajo, cuando tocas fondo, ahí en el fondo, en la profundidad, te acuerdas de cómo era tu vida antes de haber caído. Y eso te causa frustración, eso te preocupa, te da dolor. ¿Sabes qué dice la Escritura? La Escritura dice, verso 16 del capítulo 15 del libro de Lucas. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él apacentaba a los cerdos, mas no los alimentaba, porque si hubiese alimentado a los cerdos, también hubiese comido algarroba. Dos cosas. Número uno, era abominable para ellos lidiar con cerdo. Número dos, peor aún, quería comerse la comida de los cerdos. Teniendo carne en casa, ¿para qué vas a comer basura en la calle? Amado amigo, ¿sabes el verso 15? El verso 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Acordarse de su estado actual y el estado anterior.
O sea, comparando el presente con el pasado. ¿Cómo era su pasado y cómo era hoy su presente? La palabra dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Amado amigo que estás en casa, es necesario volver en sí después de haber caído. Y más adelante, en la segunda parte de este tema, te vas a dar cuenta que es muy importante levantarse, porque la Biblia dice que valiente no es aquel que nunca ha caído, sino el que reconoce que habiendo caído debe levantarse. Es necesario que tú, amado amigo que estás allí, que me escuchas, te levantes, que vuelvas en sí, que vuelvas a tu diseño original. Es necesario volver en sí, amado hermano, amado amigo. Dice la Escritura que este hombre volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire lo que hizo. Asimismo se dice, me levantaré. ¿Cómo? Me levantaré. Nadie le dijo levántate. Él mismo. Me levantaré. Es necesario que a ti mismo te digas me levantaré. Es necesario que te levantes del estado en el que has caído. Es necesario que vuelvas en sí. Es necesario, amado, que me escuchas ahí en casa, que recapacites sobre cómo está tu vida hoy y vuelvas a los pies del Todopoderoso, del gran yo soy, de Israel, el Dios de Israel. Dice la Escritura que este hombre dice, me levantaré. Nadie le dijo levántate. En el mundo hay un dicho que dice al caído, caerle. Por eso es necesario que tú te digas, me levantaré. Es necesario volverse en sí, reconocer que ha fallado. No buscar el por qué fallaste, porque cuando tú buscas el por qué fallaste, vas a encontrar un culpable, y tal vez ese culpable pueda ser tú, o puedas culpar a otro de lo que hiciste. Es necesario volver en sí y reconocer que ha fallado y levantarte. La Biblia dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aleluya. Amado amigo que estás allí en casa, de esta forma hemos llegado a la parte final de la primera parte de esta palabra que el Espíritu Santo nos ha regalado en esta mañana. Decirte que es necesario levantarte. Dios está hablando específicamente a hombres, a mujeres
que han caído, que han cometido errores, que es necesario que se levanten. Es necesario comenzar por volver en sí. El diablo muchas veces hace lo contrario. El diablo te dice: estás acabado, ¿para qué te vas a levantar? Mira que ya no van a creer en ti, ya no va a ser igual, no vas a predicar lo mismo, la gente no te va a creer cuando prediques, te van a señalar, te van a decir evangélico torcido, evangélico chimbiao, ¿qué vas a buscar para allá? Quédate en el estado en el que está, sigue bebiendo, sigue cometiendo adulterio, síguete perdiendo más cada día en la droga, no vuelvas otra vez para allá. Esas son las voces del enemigo, pero es necesario que seas valiente, que vuelvas en sí, que reconozcas que has fallado, que te mires el estado en el que te encuentras y te levantes y vuelvas a los brazos de papá. Aleluya. ¿Sabes qué me gustó de este hombre? Escúcheme. ¿Sabes qué me gustó de este hombre? Que este hombre reconoció su estado, que volvió en sí. Y si en esta historia me dijeran a mí: hermano, ¿cuál de estos dos personajes, cuál de los dos hermanos quisiera ser tú, el mayor o el menor? Esto se lo voy a dejar para la perla, para que usted se quede así: uy, necesito más de eso. Te espero el día lunes a las 7:30 de la mañana en este mismo programa, Caminando con Jesús. Pero sí te respondo, si alguien me preguntara: ¿cuál de los dos quisiera ser tú, el hijo menor o el hijo mayor? Aclarando que el hijo menor fue el hijo pródigo, el que reunió todos sus bienes y se fue a gastarlo con prostitutas. Si alguien me pregunta a mí: ¿cuál de los dos quisiera ser tú?, yo le digo: el que se fue, el que se llevó el dinero, el que se lo gastó con prostitutas, no porque se lo haya gastado con prostitutas quisiera ser yo él, sino porque éste reconoce algo muy interesante que veremos en la segunda parte. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana, el lunes, porque mañana es sábado. Si así lo permite Dios, nos vemos el lunes. Y bueno, en el transcurso de la semana, del fin de semana, si así lo permite Dios, estaremos acá. Mis amados, gracias por el tiempo prestado. Que el Todopoderoso les siga bendiciendo cada día más. Damos gracias a Dios. Quiero orar por las personas que están escuchando esta palabra. Quiero bendecir la vida de Kiana Ruiz. Dios te bendiga. Kenia Ruiz. Dios bendiga la vida de Kenia Ruiz. Bendiciones para el hermano Johnny Chacón. Bendiciones en esta mañana. Que el Todopoderoso te siga bendiciendo. También saludamos a Yaneris Lara. Gracias por la sintonía a través de Facebook Online. Dice Arlet: hola, muy buenos días, hermano Uber, para que me haga el favor de saludarme a mi familia en Sicuco, Bolívar. En especial a mi querida madre Clara Arraez. Gracias por estar orando por ella y por todos nosotros. Nuestro Dios le bendiga. Gracias a mi hermano Arlet, gracias por la sintonía, a todos y cada uno de ustedes. Que el Todopoderoso siga bendiciendo su vida, derramando rica y abundante bendiciones sobre cada corazón. Feliz fin de semana. Nos vemos en su programa Caminando con Jesús el día lunes a partir de las 7:30 con la segunda parte de este tema. Quedó allí como la conchita, ¿verdad? Yo quisiera ser como el hijo pródigo, como el que se llevó la plata y se lo gastó todo. No quisiera ser como el que se quedó en casa, se lo aseguro. Y usted tampoco va a querer ser el que se quedó en casa cuando el Espíritu Santo le explique el porqué el próximo lunes. Bendiciones. Desde Sicuco, Bolívar, tierra agrícola y pesquera,
Emite señal Maranata Radio 97.1 FM Estéreo, emisora cristiana, llevando el mensaje de Jesucristo para glorificar y exaltar su nombre, bajo la cobertura del Espíritu Santo y la dirección del ministerio Las Llaves del Rey Jesús. Maranata Radio 97.1, una emisora al servicio de la comunidad. Desde Sicuco, Bolívar, tierra agrícola y pesquera, emite señal Maranata Radio 97.1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, Dios cuida de mí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Maranata Radio, la voz de Dios. 97.1 Maranata Estéreo. No sé cómo lo lograste, en verdad me cautivaste, tan difícil que era yo. Yo que decía que no aceptaba tu palabra y las ventanas de mi alma con candado te cerré. Más de 10 veces te dije que no, Señor, tenía un pedazo de piedra por corazón. Hoy me sorprende ver cómo un corazón duro tiene escrito el nombre tuyo y está loco por tu amor. Hoy no me da pena gritar cuánto yo te amo, que todos se enteren que yo estoy enamorado, que soy otro loco que tiene casa en el cielo y que te sigo los pasos, que puse en tus manos buenas mi forma de vida. Hoy sé que es verdad lo que pensé que era mentira. Hoy en mis rodillas te digo cuánto te quiero, que te necesito tanto, que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida, que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida. Me enamoraste y te agradezco por encontrarme, que tú eres la luz de mi vida, la fuente de todas mis fuerzas, que es dulce tu amor, tu presencia, tocaste mi puerta y te abrí enseguida.